Continuando con la buena vida, estamos con el doctor Aldo Berti. Él es un neurocirujano muy prestigioso que nos ha conseguido unos minutos de su tiempo, de su agenda tan recargada para conversar acerca de una condición de la que probablemente ustedes siempre han estado acostumbrados o estado más habituados a oírla referirse cuando se trata de niños que nacen con esta condición. Me estoy ocupando de la hidrocefalia. La hidrocefalia es una condición que probablemente muchos de ustedes, cuando escuchan el término hidrocefalia, automáticamente piensan en un niño, pero la hidrocefalia está presente en los adultos, en los ancianos. La hidrocefalia se puede presentar en cualquier momento de la vida de una persona. Lo que tenemos que saber es las diferencias, reconocerla, cómo diagnosticarla y sobre todo cómo tratarla por las potenciales complicaciones o el pronóstico que pudiera tener sobre la calidad de vida de la persona si es que no es tratada a tiempo. Doctor Berti, un placer tenerlo acá en la Buena Vida. Es un gusto compartir unos minutos de su tiempo con usted para conversar acerca de una condición de la cual la gente siempre piensa en niños cada vez que hablamos de hidrocefalia, pero no pensamos en adultos cuando esta condición existe en adultos, en ancianos, a cualquier edad, ¿no? Así es. ¿Qué cosa es la hidrocefalia y qué es lo que tiene que pasar para que un adulto pueda tener hidrocefalia? ¿Qué tipos hay? Bueno, la hidrocefalia es la presencia de un exceso de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos. Viene del griego hidros, agua, céfalos, cabeza. Los adultos también sufren de este tipo de problema. Cuando se dilatan los ventrículos por diferentes causas, sea causas de naturaleza degenerativa como lo es la hidrocefalia a presión normal. Hidrocefalia a presión normal significa hidrocefalia sin signos de incremento de presión intracraneana. Quiere decir que cuando uno mide la presión dentro del cráneo, la presión está normal. Pero tiene antecedentes de haber tenido el paciente un episodio o varios de incremento de presión dentro del cráneo. O haber tenido un trauma cerebral o un tumor o algo por el estilo. Y entonces se genera esta presión dentro de lo que son las cavidades ventriculares. ¿Por qué? Porque cuanto más grande el ventrículo, más superficie de epéndima, o sea, de ese tapiz que rodea los ventrículos, que son las cavidades, y más presión se ejerce y entonces se va entregando el sistema nervioso. Y a medida que se va entregando y se van dilatando las cavidades, particularmente la región frontal, es la que produce los síntomas. ¿Por qué? Porque en la región frontal existe toda esta zona que tiene que ver con la motivación, con la emoción, con las actividades cognitivas. Además también están las fibras que provienen de la parte interna del sistema nervioso que dan la vuelta a los ventrículos para controlar las piernas, la marcha. Y también están las fibras sacras que tienen el control de los esfínteres. Entonces, en el año 1965, Hakim, un neurocirujano colombiano, y Adams, americano, describieron por primera vez la triada de Hakim, que es apraxia de la marcha, el individuo tiene dificultades para caminar, se queda pegado, parecido a los parkinsonianos, pero no tiene temblor ni tiene esa rigidez, es una especie de dificultad de levantar las piernas para caminar, se orina sin darse cuenta, y pierde la capacidad cognitiva progresivamente. Es un hecho que ocurre de manera progresiva. Muy sutil, inclusive. Muy sutil. Ese es el famoso síndrome de Hakim, la hipertensión hidrocefalia a presión normal. Exactamente, sin papiledema. Sin inflamación de la... hidrocefalia sin papiledema. Ahora, ¿cuáles son las causas que más comúnmente se presentan en el consultorio neuroquirúrgico de incremento de la presión intracerebral o de hidrocefalia en todo caso, sin que haya presión aumentada? Usualmente son pacientes que se ven en consultorios de neurólogos. Y entonces el neurólogo recibe el paciente porque tiene demencia. Entonces hay demencias que son tratables quirúrgicamente, hay demencias que son tratables médicamente, hay demencias que no son tratables. Procesos muy severos de demencia intratable. Pero entre las demencias tratables quirúrgicamente están obviamente la de la hidrocefalia a presión normal, está la presencia de tumores cerebrales grandes frontales. O la presencia de hematomas subdurales crónicos. ¿Cómo no? Yo me acuerdo perfectamente que me traen un abogado muy connotado de Lima al consultorio. ¿Y por qué lo traen? Porque en el colegio la maestra le pide al niño, al hijo, dibuja a tus padres. Y entonces a la mamá le dibuja muy ocupada, trabajando, y al papá lo dibuja acostado en la cama durmiendo. Y le traen
esa figura al papá y le dicen, usted tiene que venir acá, algo le está pasando. Ajá. Y él dice, yo no sé. Y la mamá dice, sí, ya no habla como hablaba antes. Y le hacen en esa época una tomografía y tenía un tumor gigantesco frontal. Entonces lo llevé a sala de operaciones, se lo quité, salió hablando, no ha dejado hablar hasta ahora. Qué interesante, ¿no? Pero eso es una de las causas de demencia tumoral. Eso significa que una persona puede tener por hidrocefalia demencia. También, claro Y que sí. por eso es que es importante puntualizar en esta sintomatología para poder hacer una intervención oportuna, temprana. Así es. A medida que pasa el tiempo, cuanto más se distiende el cerebro, entonces menor es el resultado efectivo de la derivación, porque el tratamiento para los adultos es colocar una derivación. Primero hay que diagnosticarlo, porque existe también la hidrocefalia ex vacuo, que es la hidrocefalia producto de lo que es la atrofia cerebral. Correcto. Que se acompaña también de involución de la corteza, o sea, la corteza está atrófica, el ventrículo está grande porque se ha perdido sustancia cerebral. Pero la diferencia con la hidrocefalia a presión normal es de que la hidrocefalia a presión normal tiene la corteza apretada en contra del cráneo. Correcto. Entonces se observa la corteza normal o apretada, los ventrículos grandes, y el paciente con la triada. Correcto. Puede que la triada no esté completa, tenga, digamos, urgencia, si yo no llego al baño rápido me orino. ¿Cómo no? Pero es importante saber eso, ¿no? Porque, claro que sí. Claro, aquí el éxito en el diagnóstico va a depender de la expertise del profesional, evidentemente. Claro, del diagnosticador. ¿Cuál es el examen que rutinariamente se pide a un paciente en quien se sospecha hidrocefalia? ¿Tomografía o resonancia? Las dos. Usualmente la tomografía es un estudio que todavía tiene mucha vigencia y no va a desaparecer. O sea, sobre todo en las salas de emergencia. Claro, ¿no? es para ver si hay sangrado o no hay sangrado, qué sé yo. Pero digamos, si estamos haciendo un screening, o sea, una detección de una patología intracraniana en alguien que está verdaderamente desarrollando rápidamente algún problema, es una tomografía. Cuando se sospecha de un problema de hidrocefalia a presión normal, se hace una resonancia magnética. Entonces se puede ver la penetración del líquido a través del epéndimo, o sea, puede que el ventrículo esté moderadamente grande, pero existe una especie de penetración, un halo periventricular. Correcto. Hay muchos cambios que ocurren en el cerebro que están descritos en la literatura mundial acerca de qué cosa es lo que ocurre con la hidrocefalia a presión normal. Pero lo más importante, aparte también de lo que es la circulación de la cisternografía, que uno inyecta una sustancia radioactiva, a ver cómo funciona, si entra rápidamente temprano a los ventrículos, se queda colgada en los ventrículos y tardíamente sale a la superficie. Lo más importante es hacer la punción lumbar. ¿Por qué? Porque la punción lumbar, sacando líquido, un volumen de líquido, le da la idea al médico de cómo se comportaría el paciente con menor presión. Entonces, saca uno 40 centímetros cúbicos o 50 centímetros cúbicos de los 150 que están habitualmente en el sistema nervioso y se observa al paciente los días subsiguientes. El paciente debe de presentar algún tipo de mejoría. Hablemos brevemente de lo que puede causar hidrocefalia en un niño pequeño. En un niño pequeño, estamos hablando del Perú. En un niño pequeño, obviamente, lo más frecuente es la hidrocefalia congénita, o sea, se nace con hidrocefalia debido a una serie de problemas que pueden ocurrir dentro de la estructura del sistema nervioso, que usualmente es obstructiva. Usualmente es obstructiva la congénita, pero, digamos, la que no es congénita, la que ocurre en los niños pequeños, lo más frecuente acá es la meningitis. Correcto. Trauma cerebral con hemorragias subaracnoideas. También tumores. Aquí la tuberculosis es una enfermedad que todavía no ha desaparecido. O sea, a pesar de todos los esfuerzos de salud, la cisticercosis, las aracnoiditis basales, cantidad de indicaciones y causas abundan. ¿Qué ha cambiado ahora en el manejo de la hidrocefalia en el adulto? ¿Algunas técnicas nuevas, abordajes nuevos? Sí, lo que ha cambiado en los adultos es la calidad de los sistemas de derivación. Los sistemas de derivación hoy en día son maniobrables desde afuera, o sea, una de las complicaciones de la derivación es que cuando uno le baja la presión demasiado rápido al paciente puede caerse el cerebro y sangran. Así es. Entonces lo que hacemos ahora nosotros es colocamos válvulas regulables en las cuales uno comienza con una presión normal o discretamente elevada para verificar que todo está en su sitio y funcionando, y a medida que uno va evolucionando, el paciente postoperatoriamente le va bajando la presión a la válvula y va viendo cómo se comporta el paciente. Correcto. Interesante. Doctor Berti,
Le agradezco muchísimo, ha sido un placer estar con usted, compartir su tiempo con el público y estoy seguro que la gente que ve el programa y ahora tiene una idea mucho más clara de que la hidrocefalia en el adulto es una causa de demencia quirúrgicamente tratable y reversible. Ayuda mucho. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero poder contar con usted cada vez que esté de paso por Lima. Gracias por estar con nosotros. Quédese aquí que voy a cerrar el programa. Bueno, ya lo saben, el programa lamentablemente se tiene que acabar. Espero que haya sido muy importante saber que los riñones son órganos vitales que cumplen una gran cantidad de funciones. Por eso es que es importante saber reconocer algunos síntomas que pudieran decirnos que están funcionando mal. De la misma manera, saber reconocer algunos síntomas de que algo está pasando con la presión dentro de nuestro cráneo, dentro de nuestro cerebro, por alguna probable hidrocefalia. Ya lo saben, alteraciones en la marcha, alteraciones en el control de los esfínteres, alteraciones en el lenguaje podrían ser signos muy sutiles o de repente muy groseros de que algo hay arriba y tienen que hacerse ver con un especialista. No olviden lavarse las manos. Nos vemos mañana. Chao, chao.